Continuando con el recurso educativo para la sección 17.4 sobre expansión térmica, en este video, que es la parte 2, se hablará sobre expansión volumétrica. El cambio en volumen de un material que experimenta un cambio de temperatura está dado por una relación similar a la ecuación de expansión lineal, y podemos ver de que delta B es igual a beta por B sub 0 por delta T. Esta ecuación es muy similar a la que se obtuvo en expansión lineal, y este resultado también se obtiene experimentalmente, o sea, observando se llegó a esta relación, donde en esta ecuación delta T es el cambio de temperatura, B sub 0 es el volumen inicial, delta B es el cambio en el volumen y beta es el coeficiente de expansión volumétrica. En este caso ya no tenemos una expansión lineal porque no estamos en una dimensión, ahora estaríamos en 3 dimensiones. Y de la relación para la expansión volumétrica nos interesa hablar de beta. Y bueno, en la tabla 17.1 se presentan los valores de beta para varios materiales. Note que para sólidos beta por lo general es igual a aproximadamente 3 veces alfa. O sea, beta es aproximadamente 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Y bueno, aquí tenemos la tabla 17.1, la cual se encuentra en el libro de texto y nos muestra los coeficientes de expansión cerca de 20 grados Celsius. Y bueno, igual aquí tenemos los materiales, sólidos, líquidos y gases. Tenemos el coeficiente de expansión lineal y el coeficiente de expansión volumétrica. Podemos ver que el coeficiente de expansión volumétrica es aproximadamente 3 veces alfa, o sea 25 por 3 es 75, 19 por 3 es 57, o sea que beta es aproximadamente 3 alfa, 17 por 3 es 51, aproximadamente 3 alfa, y así seguimos sucesivamente. El orden siempre se sigue manteniendo, es de 10 a la menos 6, solo que podemos notar que para los sólidos el coeficiente de expansión volumétrica es menor que para líquidos y para gases. El coeficiente de expansión volumétrica para gases es bien alto, es 3400, mientras que para un líquido el más alto es 1100, y para sólidos el más alto es 87, así que se puede ver una gran diferencia. Ahora nos va a interesar demostrar de que la relación mostrada para la expansión volumétrica es esa, y que beta es aproximadamente 3 alfa. Y para ello vamos a considerar un sólido rectangular de largo L sub 0, ancho B sub 0 y altura H sub 0, tal y como se muestra en esta imagen. Tenemos un sólido rectangular de largo L, de ancho B y de altura H, así que el volumen lo podemos calcular multiplicando el largo por el ancho por el alto. Entonces el volumen inicial será L sub 0 por B sub 0 por H sub 0, y nosotros sabemos de que este volumen va a estar asociado a una temperatura inicial, así que si cambiamos su temperatura, el sólido tendrá una expansión lineal a lo largo, a lo ancho y a lo alto, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces a lo largo va a tener una expansión lineal, a lo ancho va a tener una expansión lineal y en la altura también va a tener una expansión lineal. Por lo tanto, el volumen final del sólido será L por B por H, donde aquí tenemos la expansión lineal asociada a lo largo, la expansión lineal asociada a lo ancho y la expansión lineal asociada a la altura. Y bueno, aquí podemos ver de que tenemos varios términos que se están multiplicando, así que lo podemos escribir de otra forma, dejando L sub 0 por B sub 0 por H sub 0 al inicio, y sabemos de que eso es el volumen inicial, y 1 más alfa por delta T se repite 3 veces, así que lo podemos elevar al cubo, y este término sería una suma al cubo, que sabemos que su desarrollo está dado por esta forma, donde en nuestro caso el primer término sería 1 y el segundo término sería alfa por delta T. Entonces simplemente solo seguimos este desarrollo y vamos a obtener esto, que nos dice el primero al cubo, que es 1, más 3 veces el primero al cuadrado, que sería 3 por 1 al cuadrado, que sería 3, por el segundo término, que es alfa por delta T, más 3 veces el primer término, que sería 3 por 1, 3, por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Bueno, ya teniendo eso, nosotros sabemos de que el cambio en el volumen será delta B es igual al volumen final menos el volumen inicial, donde B es esto. Y si sustituimos, entonces B sería esto menos el volumen inicial.
Y aquí podemos ver de que hay un factor común a estos dos términos, que es el volumen inicial, así que reescribimos esto de otra forma, el volumen inicial por todo esto. Y aquí podemos observar de que hay un 1 positivo y hay un 1 negativo, así que eso se cancela y nos quedaría que el cambio en el volumen sería esto. Y por simplicidad vamos a considerar que la expansión volumétrica será mucho menor que el tamaño original del sólido. Entonces el factor alfa por delta t siempre va a ser mucho menor que 1, y eso nos reduce a la expresión previamente obtenida para delta b, eliminando el término cuadrático y el término cubo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos interesa llegar a la relación que se obtuvo experimentalmente, y si nosotros ponemos esa condición de que el volumen inicial va a ser muy similar al volumen final, eso se va a dar siempre y cuando la temperatura, el cambio de temperatura no sea muy alto, porque entre más alto sea el cambio de temperatura, entonces este factor alfa por delta t no va a ser mucho menor que 1. Entonces, mucho menor que 1, ¿qué es? Es aproximadamente 0, puede ser 0.1, 0.5, 0.6. Aquí podemos ver de que tenemos 3 por alfa por delta t. Si nosotros decimos que alfa por delta t es 0.6, entonces tendríamos 3 por 0.6 al cuadrado, el cual es un número muy pequeño, aproximadamente 0. Y lo mismo pasa con este término. Si nosotros hacemos 0.6 al cubo, eso va a ser prácticamente 0. Entonces estos dos términos no contribuyen mucho al cambio del volumen, así que podemos despreciarlos por esa condición que pusimos. Entonces, bueno, si nosotros despreciamos estos dos términos, el segundo y el tercero, vamos a llegar a la fórmula que se obtuvo experimentalmente, que el cambio del volumen va a ser aproximadamente 3 alfa por el volumen inicial por delta t. Y podemos ver de que efectivamente 3 alfa es aproximadamente beta. Así que si despreciamos el segundo término y el tercer término, vamos a llegar a la relación que se obtuvo experimentalmente, es decir, que el cambio del volumen va a ser aproximadamente 3 alfa por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Y podemos observar claramente de que 3 alfa es aproximadamente beta. Y llegamos a lo que queríamos demostrar. Algunas observaciones. Para sólidos que no son isotrópicos, es decir, que no tienen las mismas propiedades en todas las direcciones, la relación beta aproximadamente a 3 alfa no es válida. Los sólidos isotrópicos son los que tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. En eso sí se va a cumplir la relación de que beta es igual a 3 alfa, porque la expansión lineal se va a dar de igual forma tanto a lo largo, a lo ancho como a lo alto. Pero para los sólidos que no son isotrópicos, las propiedades no son las mismas en todas las direcciones, es decir, de que la expansión lineal a lo largo no va a ser igual que a lo ancho, y es por eso que en ese tipo de sólidos no se va a cumplir esa relación. Note también que la expansión lineal carece de significado para líquidos y gases, pues eso no tiene forma fija, y esto es algo que ya se mencionó anteriormente. Las ecuaciones para expansión lineal y volumétrica son exactas solo si el cambio de longitud para una dimensión o el cambio de volumen en 3 dimensiones es pequeño comparado con L sub 0 o B sub 0. Esto es de particular interés para líquidos e incluso más para gases debido a los grandes valores de beta, más aún cuando beta varía sustancialmente con la temperatura para gas. Bueno, entonces nosotros pusimos esa condición de que el volumen inicial tiene que ser aproximadamente o muy similar al volumen final, y si eso sucede, entonces las ecuaciones que se obtuvieron experimentalmente y las que se demostraron van a ser válidas. Si eso no es así, entonces no va a ser cierto, porque recordemos que cancelamos dos términos, el segundo y el tercer término, porque van a ser mucho menor que 1, pero eso no siempre va a ser así, y eso se va a presentar más en lo que son líquidos y gases, porque recordemos que para los gases beta es bien alto y para los líquidos también. Así que si nosotros recordamos la fórmula de que delta B es igual a beta por B sub 0 por delta T, y si nosotros mantenemos por ejemplo el volumen a 1, entonces entre más grande sea beta, más grande va a ser el cambio en el volumen, y eso va a hacer de que las ecuaciones no sean tan precisas. Así que esto lo podemos utilizar siempre y cuando tomemos en cuenta esa consideración de que el volumen inicial va a ser muy similar al volumen final y de que no va a haber un cambio de temperatura muy alto, porque de lo contrario entonces no nos funcionarían esas ecuaciones. Y es por eso de que el libro menciona también de que para los gases es ideal estudiarlos de otra forma, y eso lo menciona en secciones posteriores del libro. Y ahora que ya entendemos un poco la teoría para la expansión volumétrica, podemos resolver un ejemplo. En este ejemplo trata sobre un tanque de gasolina bajo los rayos del sol. Y bueno, el problema nos dice: el tanque de gasolina de un automóvil hecho de acero y con capacidad de 70 litros se llena hasta el tope con gasolina a 20 grados
grados Celsius. El automóvil se estaciona bajo los rayos del sol y el tanque alcanza una temperatura de 40 grados Celsius y nos hace la pregunta, ¿cuánto gasolina se espera que derrame el tanque? Aquí podemos ver de que estamos hablando de la gasolina y del acero. La gasolina es un líquido y su coeficiente de expansión volumétrica es este. El coeficiente de expansión volumétrica para el hierro o el acero es de 35 por 10 a la menos 6. Podemos ver la diferencia. Para el caso de un sólido es menor y para el caso de un líquido es mayor. Y lo primero que yo voy a hacer es anotar los datos del problema. Tenemos que el volumen inicial es 70 litros, la temperatura inicial es 20 grados Celsius, la temperatura final es 40 grados Celsius, el coeficiente de expansión volumétrica del acero es 35 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, el coeficiente de expansión volumétrica para la gasolina es de 950 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Estos datos pues se obtuvieron de la tabla 17.1. Y bueno, ahora que sigue, como los rayos del sol inciden en el tanque y en la gasolina, entonces estos van a sufrir una expansión volumétrica. Entonces hay que encontrar la expansión volumétrica para el tanque de acero y para la gasolina. Entonces tenemos que para el tanque de acero la expansión volumétrica va a estar dado por esta forma. El cambio de volumen del acero va a ser igual a la coeficiente de expansión volumétrica del acero por su volumen inicial por el cambio de temperatura, y todos estos datos los conocemos. Sustituimos, esto es el coeficiente de expansión volumétrica para el acero, esto es el volumen inicial y este es el cambio de temperatura. Entonces vamos a tener que el cambio del volumen va a ser 0.050 litros y para la gasolina el cambio del volumen va a ser igual al coeficiente de expansión volumétrica de la gasolina por su volumen inicial por el cambio de temperatura. Y sustituyendo datos tenemos esto, este es el coeficiente de expansión volumétrica de la gasolina, este es el volumen inicial y este es el cambio de temperatura. Entonces vamos a tener que el cambio del volumen para la gasolina va a ser 1.3 litros. Así que nos interesa saber cuánta gasolina se derramó. Así que el derrame de la gasolina lo obtendremos como el derrame va a ser el cambio del volumen del tanque de acero menos el cambio del volumen de la gasolina, y sustituyendo datos vamos a obtener de que el cambio del volumen del acero sabemos que es esto y el cambio del volumen de la gasolina es esto. Realizando esa operación vamos a obtener el derrame va a ser menos 1.25 litros. ¿Qué significa esto? Que 25 litros es lo que se está derramando. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad que no cabe en el tanque. La gasolina se expande más que el acero y por eso se derrama más de 1 litro de gasolina. Para ser exacto, se derrama 1.25 litros. Y bueno, al final de este ejemplo nos hacen un comentario muy interesante o una nota y nos hace la pregunta: ¿quiere ahorrar algo de dinero? Entonces nos dice: usted paga la gasolina por volumen, así que llene el tanque de su auto cuando haga frío y la gasolina sea más densa, obtendrá más moléculas por el mismo precio. O sea que como hace frío, entonces la gasolina va a ser más densa, o se puede pensar como que se va a comprimir. Entonces cuando sea una temperatura más alta, ese líquido, o sea la gasolina, se va a expandir y va a hacer de que tengamos más volumen de gasolina. Pero nos dice también de que no hay que llenarlo por completo, porque puede ocurrir eso que ocurrió en este ejemplo, un derrame, y sería una pérdida de dinero. Algo que hasta el momento nosotros podríamos pensar es que a medida aumentamos la temperatura, el material va a tener una expansión, y a medida nosotros bajamos la temperatura, el material se va a comprimir o se va a volver más denso. Pero esto no siempre es así, y ese es el caso del agua. En el agua tenemos un comportamiento anómalo por debajo de los 4 grados Celsius, y lo podemos ver en esta gráfica de volumen por temperatura. Podemos ver que de 0 a 4 grados Celsius el volumen disminuye, contrario a lo que nosotros pensamos de que si aumentamos la temperatura el volumen también tiene que aumentar, pero esto no pasa con el agua, al menos de 0 a 4 grados Celsius. A partir de 4 grados Celsius, si nosotros aumentamos la temperatura, ahí sí el volumen va a empezar a aumentar. Y al lado derecho nosotros tenemos una gráfica de densidad temperatura. Nosotros sabemos de que el volumen y la densidad son inversamente proporcionales, así que si una aumenta, la otra tiene que disminuir, y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Nos dice de que a medida aumentamos la temperatura de 0 a 4 grados, la densidad va a aumentar, y a partir de los 4 grados Celsius, si nosotros aumentamos la temperatura, entonces vamos a ver de que la densidad empieza a disminuir, así que a los 4 grados Celsius el agua alcanza su mayor densidad, y nosotros sabemos que el agua a 4 grados Celsius está en estado líquido. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que cuando el agua está en su estado sólido, o sea en hielo, es menos denso que en su estado líquido, y es por eso que nosotros observamos, por ejemplo, un iceberg, o cuando agregamos hielo a nuestra agua,
vamos a ver de que el hielo está en la parte superior y el agua está más abajo, es decir de que el agua es menos densa que el hielo, y ya sabemos por qué. Y esto es algo muy interesante porque sin este comportamiento anómalo del agua, la vida tal y como la conocemos no sería posible, porque por ejemplo en un océano o en un lugar donde hace mucho frío, por ejemplo en los polos, si el hielo fuera más denso que el agua, eso quiere decir entonces que todo el océano se congelaría y en la parte superior habría poca agua, y es algo que no le conviene a la vida marina. Entonces podemos ver de que este comportamiento anómalo es muy importante, y con esto ya no podemos decir de que siempre que aumentemos la temperatura va a sufrir una expansión y siempre que disminuyamos la temperatura este va a sufrir una compresión o va a ser menos denso. Bueno, con esto termino la sección 17.4. Espero que todos los puntos hayan quedado muy claros y nos vemos en otro recurso educativo.